Bueno, me da un enorme gusto recibir de nuevo a Eunice Rendón. Eunice ha estado ayudando al equipo de transición de Andrés Manuel López Obrador en la organización de estos foros de las víctimas de la llamada guerra contra el crimen organizado, las mesas de la pacificación y reconciliación del país. Eunice, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien, Leo. Gracias por venir. Noches. Oye, la última vez que te vi, pues nos explicaste con mucho detalle el valor que tenían estas mesas y ahora nos enteramos que las han suspendido. ¿Qué pasó? Mira, primero que nada creo que sí es muy importante rescatar eso, el valor de las mesas. Sí. Yo sé que ha habido mucha gente criticando, que ha estado diciendo se cancelaron porque no servían para nada, sí, que si se revictimizan a las víctimas o no, Sicilia diciendo que ya había un diagnóstico, entonces que está muy bien que se cancelen. Sí. En fin, ha habido muchas opiniones, todas ellas respetables, pero creo que es muy importante que muchos de estos que han opinado pues no estuvieron en ninguno de estos foros. Sí. Yo que estuve en varios, a mí me ha tocado... ¿Cuántos ya llevan? Ya llevan varios, ¿no? Ya, pues alrededor de 20 de estos foros, ¿no? A mí me ha tocado organizar solamente 5 de estos encuentros en lugares en donde, pues como te comentaba la otra vez, pues yo he tenido un trabajo específico. Y lo que sí te puedo decir es que la nueva forma de hacer gobierno que propuso Andrés Manuel y el tema por el que ganó, o uno de los principales temas por el que ganó, es escuchar a la gente. Sí. A mucha gente nos puede parecer, a otros no nos parece, y mucha gente habla que las decisiones se tienen que tomar de forma técnica o como se solía hacer sin escuchar realmente a la gente. Sí. Aquí, más allá de lo que podamos opinar los expertos, creo que lo importante es la gente que le dio su voto a Andrés Manuel y la gente quiere ser escuchada. Sí. Y eso sí te lo puedo asegurar. En estos lugares incluso, ¿cuál ha sido el problema en la cancelación? Que la gente ya estaba motivada para ser escuchada, quiere que el nuevo equipo, aunque le hayan dicho ya en algún momento a otras personas y en pero otros no era espacios, repetitivo, Eunice, o sea, no el hecho de que se haya escuchado, digamos, ya en el Estado de México o en... Dices por estado. Ajá. Exacto, o sea, que dicen, bueno, al final del día ya escuchamos a muchas víctimas de muchos estados. Hay diferencias entre lo que te piden en Tamaulipas, por ejemplo, donde se suspendió, a otro foro como en Michoacán, donde ya se llevaron a cabo. Efectivamente, hay temas que siguen saliendo y salen en todos los foros, ¿no? Sí. Y hay temas que además creo que de los que México adolece muy fuertes, la corrupción ha salido en todos los foros, los temas de falta de justicia de las propias instituciones, o sea, hay temas que como tú dices se repiten y se repiten y creo que está bien, o sea, al final pues es parte del diagnóstico que estás viendo un México dolido por esas temáticas, pero sí hay temas muy particulares por zona. Creo que no lo comenté otra vez porque todavía no había hecho ese foro, pero por ejemplo en Cuauhtémoc, que estuvimos con los tarahumaras, que estuvimos con la gente de la sierra, en Chihuahua, pues realmente veíamos problemáticas muy locales, además pues con poblaciones que a veces ni siquiera nos acordamos que existen. Lo mismo en la Huacana, tuvimos una mesa, por ejemplo, especializada también que me tocó coordinar con periodistas que han sido violentados en sus derechos humanos, algunos que han sido incluso asesinados. O sea, sí hay lógicas locales, sí hay lógicas regionales. Diferenciadas. Y sí creo que parte de lo que tendría que pasar con toda esta información que se ha ido sistematizando de los foros y con el resultado final, que creo que ahí es donde la verdadera crítica se puede hacer. ¿Qué pasó con toda esa información? ¿Cómo se le dio forma en acción de política pública? Y creo que ahí sí lo que yo he estado distinguiendo en los que a mí me ha tocado, que son estos 5 o 6 foros, es que hay que hacer ciertos trajes a la medida también de la problemática local. No es lo mismo un lugar, por ejemplo, Ciudad Juárez, que me tocó, en donde sí hay una dinámica fronteriza que influye en la seguridad de una manera importante. ¿Por qué Juárez ha estado mal, bien y otra vez mal? Porque en realidad las estrategias que se tienen que hacer en materia de seguridad tienen que ser permanentes. Tú no puedes relajar la guardia aunque mejoren la incidencia delictiva, porque sigue ubicado geográficamente en el mismo sitio, sigue teniendo mismas dinámicas de riesgo, y si tú bajas la guardia y de alguna forma pues pues te tranquilizas, es decir, dices ya voy mejor, entonces ya ahorita no hay que echarle creo que eso es lo que ha pasado en Tijuana, eso es lo que ha pasado en Juárez, que tienen que ser estrategias permanentes por su situación geográfica. Entonces sí hay cosas comunes, sin duda, y creo que eso también, las cosas repetidas sirven para la acción pública. Bajo esa perspectiva, Eunice, pues parecería que es un error haber suspendido los foros. Sí, el tema de la suspensión de los foros se da pues en esta coyuntura de las fechas, digamos, fatídicas para entregar algunos de los documentos, sobre todo asociados a la nueva Secretaría de Seguridad Pública, pero sin duda creo que algo de lo que ha prometido Andrés Manuel y que se tiene que cumplir, y que además Alfonso Durazo ya no lo prometió hace un par de días, pero además yo acabo de tener también comunicación con él y lo va a cumplir,
cumplir es escuchar a estas personas que no solo son víctimas. Creo que sí al centro del debate, como lo comentamos aquí, están las víctimas y eso es lo que ha sido más visible. Pero sí es muy importante decir el más allá, porque el más allá también tiene que ver con gente que ha estado adentro del gobierno y ha operado áreas. Tiene que ver con organizaciones de la sociedad civil que han estado involucradas también en operación de programas, por ejemplo, de prevención del delito, también gente experta de academia, en fin, realmente sí confluyen diferentes expertices. En el de Cuauhtémoc, que me acompañó el general Audomaro, hubo una mesa interesantísima, porque teníamos exfuncionarios de diferentes áreas de seguridad, teníamos sociedad civil, teníamos académicos y teníamos pues una discusión ahí muy rica que se dio de por qué las cosas no han funcionado en algunas áreas. Y es muy interesante escuchar al que ha estado en esas áreas también. Entonces, el foro va más allá de las víctimas, sí con una prioridad, por supuesto, de estas personas que han sido violentadas en derechos humanos. Desde luego. Entonces, lo que nos estás diciendo es que el próximo secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, sí va a tener estas reuniones. Va a tener estas reuniones en una especie de consulta, digamos, quizá más dinámica que el foro, por este tema de los tiempos, pero ya tenemos el 15 de octubre va a estar Alfonso Durazo en Tamaulipas y el 17 de octubre va a estar en Sinaloa, acompañado pues de estos grupos de víctimas con quienes estábamos organizando todo el tema de los foros, que además la gente pues tiene, por supuesto, el derecho a ser escuchada en cada rincón de este país. El reto del nuevo gobierno es, al haber prometido esto, ¿cómo le vamos a hacer para cada vez contar con mejores mecanismos de escucha, con mejores mecanismos y más dinámicos para sistematizar y para también ir operando de la mano de la gente y con la vigilancia ciudadana de lo que se vaya prometiendo? Es más, yo pensaría que hasta esta evaluación, hasta ya incluso cuando empiecen a implementar su estrategia, deben de seguir con algún tipo de retroalimentación, de feedback, ¿no? Lo hablábamos la vez pasada, claro, ¿no? O sea, el foro es el primer paso de muchos que se tienen que dar, y hay algo que sí, yo que he estado en el gobierno y que me ha tocado, la verdad, a mí trabajar en áreas muy complicadas, como sabes, pues estuve metida en Tierra Caliente, en Ciudad Juárez, en zonas, en La Laguna en su momento, aquí en la Ciudad de México también en lugares complicados. Algo que tenemos que entender los que quieran hacer nuevo gobierno y la gente que de verdad esté dispuesta a hacer una participación ciudadana distinta a la que el gobierno no está acostumbrada, porque te lo digo, es difícil esa interlocución desde el gobierno, se ha visto difícil, digamos, en años anteriores. Ese es el gran cambio que esperamos ver, pero eso nadie dijo que es fácil o que es un proceso que se va a dar automático. Escuchar a la gente, hay una diversidad también en la gente. Entonces, ¿cómo vas a tomar todas las opiniones y de ahí vas a sacar acción colectiva también con cosas técnicas? Es que exacto, el reto de UNICE es no solamente estar escuchando, es darle sino forma, aterrizarlo en políticas públicas. Bueno, yo aquí te Ese es el unos siguiente también. A ver, bueno, yo aquí te traigo unos ejemplos, que me queda un minuto, pero danos un ejemplo. Por ejemplo, digo uno que además tiene que ver con lo que yo he hecho toda mi vida. En todos los foros, digamos, en todos los que yo he estado, por un lado, el tema de las víctimas es mejorar las instituciones y la cercanía de estas instituciones de atención a víctimas para ser mucho más eficaces en los procesos y mucho más oportunos, para resumirlo muy fácil. En el tema también de seguridad, un tema que ha salido en todos los foros es la prevención social de la violencia y el delito. La gente sí habla mucho de la falta de alternativas económicas, sociales, y cómo vamos a hacer para de verdad ya llegar a estas poblaciones y lugares que no se ha llegado, para que los jóvenes y niños se incluyan. Sí, pero no se ha hecho. El problema no es saberlo, el famoso llamado tejido social de la que hablaba Felipe Calderón, ¿no? Pero el chiste no es solo hablar de ello. Creo que el reto está en qué vas a hacer para ello, porque a mí me ha tocado trabajar en estos temas y al final del día el secreto está en una cosa que se llama reglas de operación de los programas. Entonces, mientras las reglas de operación de los programas para economía social, para temas sociales que tocan este tejido, digamos, no estén flexibles y atinados para que estas personas puedan aplicar. ¿Qué es lo que pasa? Te piden 5 años de experiencia, entonces nadie baja esos programas. Entonces, mientras no entendamos a quiénes van dirigidos y las reglas de operación de los programas de las dependencias, que en eso también se debe estar trabajando en este momento, lleguen estas poblaciones, tú puedes decir en el discurso lo que quieras, pero eso no va a cambiar. Pero ahorita, por ejemplo, hay una subsecretaría ahí de atención a las víctimas en Gobernación, o había. Derechos humanos. Pero pues los programas se quedaron en cero, no hay dinero. Pero es lo mismo, Leo, al final, aunque tú tengas esa subsecretaría, que también conozco de alguna forma, es una subsecretaría que es, digamos, el vínculo con las víctimas, pero la atención no se puede dar solo en la subsecretaría. Tú necesitas a la Secretaría ahora del Bienestar, que antes era Desarrollo Social, a la Secretaría de Economía. Esa es parte de la exigencia, que los demás programas actúen a favor también de esto, porque de otra forma es muy difícil hacer una reparación del daño, mecanismos de no repetición, es muy difícil realmente trastocar el tejido social
Entonces creo que el compromiso sigue de escuchar, no va a ser un tema fácil, creo que va a ser un reto. Sigue el compromiso de escuchar, Eso va a es estar, importante. creo que es muy importante, lo estamos diciendo aquí, el 15 de octubre en Tamaulipas, Alfonso Durazo, el 17 en Sinaloa, y la próxima semana también en los estados que faltaron para escuchar a la gente. O sea, va a seguir escuchando, a la gente Alfonso Durazo. y eso se va a considerar en la acción. Y algo muy importante, esto apenas empieza y este proceso de participación ciudadana, poner al centro al ciudadano, no es fácil. Hay muchas cosas que se tienen que hacer, se tienen que generar también y tener a las personas adecuadas para hacer este trabajo, porque requiere mediación, requiere un trabajo también de resolución pacífica del conflicto, en fin. El 30 de noviembre... Debate de tensiones, entonces todo esto, ¿no? Pero el 30 de noviembre tiene que haber ya una estrategia para empezarla a implementar el 1 de diciembre. De hecho, el 24 no podemos amanecer el 1 de diciembre sin una De hecho, estrategia, algo importante, Leo, es que el 24 de octubre va a estar todo lo que salió de los foros, incluido estos escuchas que se van a hacer de manera... Va a estar en la página de los foros y pues me imagino que se va a ver una presentación formal de lo que de ahí salió. Pues nosotros haremos aquí un programa al respecto. Muchas gracias. Gracias, Eunice Rendón. Gracias. Y ahí están las fechas del próximo secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, en Tamaulipas, el... 15 de octubre Tamaulipas, 17 de octubre Sinaloa, y él estará anunciando en su Twitter las fechas de los próximos también en esta semana, ¿no? Perfecto, gracias Eunice Rendón. Gracias a usted por habernos acompañado. Yo lo espero mañana en punto a las 10 de la noche, cuando otra vez sea la hora de opinar. Aquí nos vemos.